Buenos días. Abrimos nuestras Biblias a la carta a los 2 Corintios. Y vamos a continuar nuestro estudio en 2 Corintios, capítulo 9, esta mañana. Y la palabra dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Y que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y realmente este capítulo, como el capítulo anterior, toca un tema muy difícil para nosotros y para la iglesia, aunque parece fácil de leer, entender, quizá, pero difícil, porque tiene que ver con el tema de nuestra ofrenda, ¿no? Y nuestra economía, quizá como familiar, como individuo, pero más importante, como una congregación delante del Señor, como su iglesia. Y lo que llama nuestra atención tanto en capítulo 8 como capítulo 9 es la gracia. Es la gracia de Dios, que dice en versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. La misma gracia que acabamos de cantar, esta gracia por la que Dios nos salva, ¿no? Que no somos salvos por obras, ni de obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por la gracia de Dios. Y esa misma gracia obra en nosotros como su congregación en el tema de ofrendar.
Y es curioso también que como termina capítulo 9 hablando de la gracia sobreabundante, ¿no? Versículo 14. A causa de la sobreabundante gracia de vosotros, de Dios en vosotros, los corintios. Recordamos que al comienzo de este tema en capítulo 8, en capítulo 8, versículos 1 y 2, habla de la gracia sobreabundante que obraba en los macedonios. Cuando dice en capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profundidad, pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, por la gracia de Dios en ellos. Entonces vemos que tanto capítulo 8 como capítulo 9 trata el mismo tema. Pablo sigue hablando a los corintios de la ofrenda. Y vemos esta gracia en toda parte. Y vamos a ver, porque muchas veces, algunos de nosotros, siempre preguntamos más que otros el por qué. ¿Por qué tenemos que hacer ciertas cosas? Cuando era joven, siempre preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué mis padres me han pedido hacer unas cosas? ¿Right? ¿Por qué? Tenemos la respuesta en capítulo 9, una respuesta teológica que nos ayuda a entender la importancia de ofrendar. La disciplina de dar o de ofrendar es un tema de mucha importancia para la iglesia. Y por supuesto es importante para nuestra iglesia, nuestra congregación. Y vamos a ver que la manera que trata Pablo este tema, lo trata, en primer lugar, vemos que este tema es fundado en la gracia. Pero también está fundado en la teología de la iglesia, del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y nuestro ofrendar, vamos a ver en este capítulo, que refleja y que muestra, de hecho, que como congregación somos parte de una comunidad del pacto con Dios. Nos parece extraordinario que Pablo dedicara 2 capítulos enteros en 2 de Corintios al tema de ofrendar para los santos. En una epístola donde Pablo está defendiendo su apostolado delante de esta congregación en Corinto. Y dedicó 2 capítulos enteros en su carta de hablar de la ofrenda. Podemos pensar, ¿por qué tiene que dedicar tanto tiempo, tanta tinta, ¿no?, en su carta? A lo mejor, porque sabemos que hemos leído, la congregación en Corinto ha prometido 1 año antes de levantar fondos para los santos en Jerusalén. Pero a lo mejor, de entre este promesa, este tiempo de prometerse y esta segunda carta de Corintios, se ha levantado, como sabemos, se ha levantado oposición en la iglesia contra Pablo. Y a lo mejor esta oposición ha puesto en duda la necesidad de su ofrenda, porque ha puesto el apostolado de Pablo en duda. Pero vemos que Pablo estaba plenamente comprometida a levantar fondos para los hermanos judíos en Jerusalén que sufrían escasez. Y esos capítulos 8 y 9, como he dicho, nos enseña a pensar bíblicamente como una congregación acerca de cómo responder a las necesidades de los hermanos. Y enfatizo que este tema que Pablo está tratándolo en el contexto de la congregación, no como individuo,
Pablo está hablando a la congregación y su responsabilidad delante de Dios, ofrendar. Y los principios que vamos a ver en nuestro texto se basan en una teología práctica de ofrendar. Y podemos dividir este capítulo en 3 bloques. En los versículos 1 a 5 vemos que Pablo está estimulando una generosidad entre los corintios, en los versículos 1 y 5. Y una cosa que quería llamar la atención también, que si miramos en versículo 7, esas palabras muy famosas a mejor, que dice que porque Dios ama al dador alegre. Que nuestra felicidad está relacionada con nuestra generosidad como congregación. Es decir, que vamos a ver en los versículos 1 a 5, realmente en todo este capítulo, vamos a ver que Dios asegura nuestra felicidad en llamarnos a ofrendar. Y lo que vemos en estos primeros 5 versículos es que Pablo está asegurando la felicidad de la congregación en Corinto en animarles y estimularles de cumplir lo que ha prometido un año antes. Y luego vamos a ver en los versículos 6 a 11, segundo bloque, el motivo de dar generosamente. ¿Vale? Y allí vamos a ver más que nada teología práctica al ofrendar. Y luego en los versículos 12 a 15 vamos a ver el fruto de esa generosidad, ¿no? El fruto de esa obra de la gracia en su congregación para estimularles a dar. ¿Vale? Quiero que pensemos un momento en el beneficio que puede aportar la competición. Porque vamos a ver en versículos 1 y 5 que Pablo usa un tipo de competición entre dos congregaciones para estimular el una y el otra en el tema de ofrendar. Y a lo mejor algunos de nosotros somos más competitivos que otros. El egoísmo y el orgullo del ser humano suelen manchar la mayoría de los eventos competitivos. Sin embargo, la buena competición puede ser útil si es un estímulo para dar nuestro mejor. La buena competición, sin embargo, sin egoísmo y orgullo, puede sacar lo mejor de nosotros que en otros ámbitos nos esforzamos para demostrar. Solemos ver este tipo de competición en partidos amistosos, por ejemplo, ¿no? Los vemos en partidos amistosos de fútbol que hacen para apoyar temas solidarios. Puede producir un mayor compañerismo y amistades más profundas. Si recordamos la velada durante el campamento de la iglesia en noviembre, ¿no? Era muy memorable. Y en este velada, la competición entre nosotros como una iglesia fue divertido y edificante. En este campamento pasado, a ver los jóvenes y los no tan jóvenes jugar fútbol juntos, fue muy edificante y divertido. Para los que jugaron, como para los espectadores. Pues en 2 de Corintios, en los primeros 5 versículos, vemos que la competición entre las iglesias de Macedonia y de Acaya se veía como un estímulo para dar. Y en esta relación entre esas dos congregaciones nos llama la atención otra vez que Pablo está hablando de congregaciones, no de individuos. Pero la gracia abundante en cada congregación para estimularles a dar generosamente. Vamos a leer los versículos 1 y 5 de nuevo para ver este
competición amistosa entre esas dos iglesias que Pablo utiliza para estimular esas congregaciones en sus ofrendas. Cuanto a la administración para los santos, es por demás yo os escribo, dice. Pues conozco vuestra buena voluntad, vuestra, ¿ves? Congregación, ¿vale? Vuestra, todos los verbos en este contexto son en vosotros, ¿vale? Porque está hablando a la congregación. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, ¿vale? Entonces Pablo está en Macedonia jactándose de la generosidad de la iglesia de Acaya. ¿Para qué? Para estimular a los macedonios en dar generosamente también. ¿Vale? Cuando dice que Acaya está preparado desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría allí en Macedonia. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. ¿Vale? Entonces, ves allí otra vez que Pablo está animando la congregación en Corintio por medio de la generosidad de Macedonia, de las iglesias de Macedonia, para estimularles. ¿Por qué? Para asegurarse de su felicidad en dar, para que en Corinto sean dadores alegres. ¿Vale? ¿Qué dice? Otra vez este estímulo de un poco de competición amistosa. No sé que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros desde nuestra confianza en ti. Nuestra confianza en ti. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Otra vez, el primer aspecto de la teología de ofrendar vemos en este texto. Fijémonos en la repetición de las palabras que hacen referencia al conjunto de la congregación. En las palabras, os, vosotras, vuestro, estéis. ¿Vale? Y vemos a continuación cuando habla en el versículo 10 de capítulo 9, cuando dice que, hablando de la gracia de Dios otra vez, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia como congregación. ¿Vale? Para que estéis, versículo 11, enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y luego dice pues el versículo 13, por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profeséis. Pablo está hablando a una congregación y no a individuos en el tema de dar. En Cristo formamos una comunidad del pacto, un conjunto delante de Dios, una congregación. Y ahora ven, Pablo se gloriaba entre las iglesias en la región de Macedonia acerca de la buena voluntad de los corintios, porque estaban dispuestos desde el año anterior a ofrendar para los santos en Jerusalén. Y vemos que Pablo usa el ejemplo de los corintios para estimular a los macedonios a ofrendar para los santos en Jerusalén. Pero también usa la generosidad de Macedonia para asegurar la generosidad de los corintios. Pablo quería asegurarse de la ofrenda de los corintios para que los de Macedonia no fueran decepcionados, porque Pablo
se jactaba a ellos de los corintios para estimular. La mayoría de las iglesias de Macedonia hará también a la ofrenda para los santos. En nuestro contexto, puede edificar y fortalecer nuestro deseo cuando se presenta una ofrenda especial, saber que la iglesia dé generosamente a una necesidad puntual. Por ejemplo, cuando uno como iglesia, bajo el liderazgo, ¿no?, hemos dado una ofrenda para ayudar a los hermanos en Ucrania. ¿Te acuerdas? Esta ofrenda que hemos levantado. Y en primer lugar, como congregación, como liderazgo, hemos presentado que vamos a dar, ¿vale?, para estimular también nosotros mismos como congregación a dar. Y la respuesta de la congregación fue de mucha edificación para nosotros como congregación. Vemos en esos primeros versículos que el ejemplo de una iglesia se veía como un estímulo para otra congregación en dar generosamente. Y luego en los versículos 6 a 11, Pablo usa la ilustración de la cosecha. Un ejemplo de la cosecha. Nuestra generosidad como congregación se compara con una cosecha, ¿vale? Y aquí adelante vamos a ver que Pablo está dando mucha alusión al Antiguo Testamento, de textos que no necesariamente trata el tema de ofrendar, pero tiene que ver con la gracia de Dios derramada sobre su pueblo, para ver el poder de Dios, que dice en versículo 11, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. Ahí dice en ese versículo 6, aunque por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De nuevo vemos la teología práctica del asunto de ofrendar. Solemos segar en proporción a que sembramos, según el versículo 6. Y vemos, está claro que Pablo aunque está usando esta ilustración, es una ayuda que cuando leemos nuestras escrituras, Pablo nos da las ilustraciones. La ilustración de la cosecha. Pero es claro que Pablo está hablando de la ofrenda. Sembrar es una descripción de ofrendar. Cuando alguien siembra una semilla, no sabe cuánto va a cosechar, pero normalmente hay una cosecha que es mayor que lo que hemos sembrado. Notamos aquí, Pablo no garantiza una cosecha económica cuando una congregación da generosamente. En el versículo 6, Pablo hace una alusión de un proverbio 11:24. ¿Vale? Si quieres buscarlo, si no, voy a leerlo. Pero Proverbios 11:24, que dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Vale? Yo llamo este proverbio la paradoja de generosidad. La paradoja de generosidad. Es normal pensar cuanto más damos, menos tenemos. Pero en la economía de Dios no es así. No es así. Y repito que Pablo no está enfatizando el tema de económica,
¿Vale? A nuestra economía. Pablo no está diciendo cuanto más que damos, más recibimos económicamente. Su bendición viene de muchas maneras. De muchas maneras. Por eso podemos hablar de las muchas buenas bendiciones de nuestro Dios. Su bendición viene de muchas maneras. Más bien dice en versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón. Y recordamos que Pablo da una teología práctica aquí de ofrendar. Lleva la idea de que nuestra ofrenda a la iglesia, ¿vale? Porque ofrendamos a la iglesia, porque somos una congregación, lleva la idea que nuestra ofrenda a la iglesia como individuo debe fluir de una convicción personal. De una convicción personal. Otra cosa que quiere subrayar aquí, porque vemos la teología de la gracia, que entendemos que Dios no pide una ofrenda de ti, de mí o de nosotros como una congregación para asegurar nuestra salvación, ¿no? O para recibir una bendición, sino que es por la gracia que damos. ¿Vale? Dios no necesita el dinero de nuestra congregación para nada, porque todo en el mundo, todo el universo pertenece a Él. Dios es rico. Pero nos llama a ofrendar porque sabe que en ofrendar somos felices en Cristo. Y por eso tenemos esta teología práctica de ofrendar. Pero tiene que fluir de una convicción personal. Es decir, que una ofrenda es el resultado de una decisión personal, es voluntaria y hecha gozosamente, con alegría, en Cristo, porque sabemos la generosidad de Dios en Cristo a nosotros. Y cuando en Cristo damos, somos felices. Somos felices. Es maravilloso como Dios nos da felicidad cuando ofrendamos de corazón, sincero y generoso. Dios provea por nuestra felicidad en darnos la responsabilidad y el deseo de ofrendar voluntariamente, con regularidad, como una iglesia. Miremos en 2 Corintios 16, en los primeros 3 versículos, y vemos que Pablo dio instrucciones a los corintios, un año anterior, instrucciones a los corintios acerca de dar sistemáticamente, con regularidad, voluntariamente, con gozo. 1 Corintios capítulo 16, los primeros 3 versículos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces vemos allí el compromiso de Pablo, pero también las instrucciones de ofrendar como congregación y como individuos de una congregación. No refiere a un porcentaje, sino a lo que corresponde a nuestro sueldo y nuestras circunstancias. Dado que estamos en tiempos modernos, tenemos más de un medio de ofrendar, o para ofrendar. Desde la pandemia, muchos han elegido dar por medio de la transferencia.
en lugar de efectivo los domingos por la mañana. Lo importante es la ofrenda. Lo importante es la actitud. Lo importante es la convicción personal delante del Señor, no tanto el medio de dar. Que sea una decisión personal que fluye de una convicción bíblica ante el Señor. Y cuando damos por motivos correctos y no por obligación, Dios es poderoso, como dice en el versículo 8, para hacer que abunde en nosotros todo gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente para toda buena obra. Vale, vemos allí que Pablo está hablando más de la ofrenda. ¿Vale? Está hablando de las obras buenas que Dios nos da, la gracia, el poder de hacer. Eso quiere decir que Dios nos capacitará y nos dará más oportunidades para servir al Señor cuando damos con motivos puros. Pablo cita Salmo 112, versículo 19, en el versículo 9 aquí. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está hablando de la ofrenda, luego está hablando de buenas obras, ahora está hablando de nuestra justicia, de nuestra buena voluntad. ¿Vale? Nuestra buena voluntad. Según el salmista, cuando damos con un espíritu alegre de lo que recibimos del Señor, el testimonio de nuestra fe abunda. Nuestro testimonio de nuestra fe abunda. Vamos testimonio de que Dios es poderoso, que Dios es nuestro Salvador, que Dios es el que provee para toda necesidad nuestra cuando damos generosamente. Y dice en versículo 10, entonces, para aumentar esta verdad, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí tenemos una alusión a Isaías, capítulo 55, versículo 10, donde Isaías no está hablando de ofrendar, pero está hablando del poder de Dios a proveer para su pueblo. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. La intención de Pablo al citar este texto de Isaías es enfatizar que como la lluvia y la nieve tienen su origen en el poder de Dios, así también el poder de Dios es donde fluye nuestra generosidad. ¿Vale? Nuestra generosidad como una congregación a dar ofrendas especiales, para dar becas a los que no pueden pagar por un campamento, viene de Dios, no viene de nosotros, ¿vale? Pero viene de Dios obrando en nosotros, fluye de Él. En Isaías 55, versículo 10, Dios en su abundancia de su riqueza nos enriqueza para aumentar nuestra capacidad de hacer bien a otros. Por eso podemos hablar de la gracia que enriquece. Según esos versículos, Dios asegura nuestra alegría. Cuando damos para ayudar a otros con lo que Dios nos ha dado. Y en hacerlo, Dios asegura nuestra felicidad en Cristo. Cuando somos generosos y ayudamos a los hermanos según lo que hemos recibido de Dios, aseguramos nuestra felicidad.
Cuando Cristo es el motivo de nuestra generosidad, nuestra alegría en dar a otros glorifica a Dios. No glorifica a nosotros mismos, ni glorifica a la congregación, sino glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Pues, hermanos amados, si nuestro motivo en dar es glorificar a Dios, nuestra ofrenda está de acuerdo con el Evangelio. Por eso podemos decir con Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Por otro lado, si nuestro motivo de dar es por alguna ganancia personal, no está de acuerdo con el Evangelio. Y no es hecho para la gloria de Dios. Dar así no tiene ningún valor delante de Dios porque no ha sido dado para su gloria, sino para nuestro beneficio. Si damos pensando que vamos a recibir más gracia de Dios, estamos equivocados. Si damos porque queremos decir que tengo que dar, porque si no da, Dios no va a salvarme. No es bíblico. No es bíblico. Una manera práctica para aplicar el texto de hoy es que cuando un hermano o una hermana tenga necesidad, sería mejor comunicarlo a los pastores de la iglesia. No vamos a cada miembro de la iglesia pidiendo. Porque la teología práctica de ofrendar tiene que ver con la congregación, no como el individuo. Como individuos somos llamados a dar. ¿Vale? Por eso tenemos la ofrenda a la iglesia. Para que como congregación podamos dar generosamente cuando hay una necesidad. Para la gloria de Dios. Así la iglesia puede suplir esta necesidad de las ofrendas de la iglesia según una sabia administración de todos los fondos de la iglesia. Por eso no tenemos que ser, cuando tenemos otro campamento, no tenemos que ser vergonzosos, no es vergonzoso de pedir la congregación ayuda. Porque queremos ser generosos. Porque Dios está obrando entre nosotros como congregación. Y a dar asegura nuestra alegría y nuestra felicidad como congregación. Cuando damos ayuda a otros como congregación, nunca estamos tristes. Estamos edificados como congregación y estamos alegres. De esta manera no exaltamos cuando, por ejemplo, cuando uno tenga necesidad, no deberíamos acudir a los pastores de la iglesia, no individuos en la congregación. De esta manera no exaltamos a una persona y glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios. Y vemos esto en nuestro texto. Vemos que cuando damos generosamente, aseguramos nuestra felicidad. Y luego en los versículos 12 y 15, vemos que nuestra generosidad conlleva un significado, otra vez, teológica y simbólica. Cosas que a lo mejor no podemos ver. A otros fuera, o los que reciben la ofrenda, no pueden ver lo invisible que ocurre entre nosotros. En los versículos 12 a 15 vemos que la generosidad de los corintios simbolizaba y mostraba su obediencia a su confesión al Evangelio de Cristo. En el versículo 12. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. ¿Quién? Los que van a recibir esta ofrenda en Jerusalén. ¿Vale? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esa es la cosa simbólica, es invisible. Pero lo que muestra
es nuestra confesión, la obra de la gracia de Dios entre nosotros como congregación. Por ejemplo, cuando damos nuestra ofrenda, expresamos nuestra confianza que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando damos como una iglesia, confirmamos nuestra confesión que la salvación está en Cristo y el Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Nuestra ofrenda sirve para el avance del Evangelio. Cuando ofrendamos, expresamos nuestro entendimiento que somos una comunidad de fe, en pacto con Dios. Somos una familia de Dios, un conjunto, en pacto con un Dios poderoso que puede salvar. Y vemos esta confesión cuando ve este versículo 13, ¿no? Tu obediencia que profeséis en el Evangelio de Cristo. La abundancia de la gracia entre ellos. Y vemos por ejemplo, en Romanos 15, otro texto que Pablo habla de esta ofrenda. En Romanos 15, quiere buscar Romanos 15 en los versículos 25 a 28. Y vamos a ver esta teología de pacto detrás de ofrendar. Romanos 15, los versículos 25 y 28, Pablo dice: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces vemos allí finalmente los corintios han cumplido su compromiso, ¿vale? Y han dado alegremente, han sido enriquecidos por la gracia de dar. Pero dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿A quién? A los santos en Jerusalén. Los gentiles son deudores a los santos en Jerusalén, los judíos. Cuando dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Vemos esta relación de pacto, esta relación de dar y ofrendar entre unos y otros, muestra de que somos una comunidad de fe, una comunidad de pacto delante de Dios. La ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya fue una ilustración de una declaración de un solo cuerpo de Cristo. Lo repite 4 veces en los versículos 11 y 15 y nos llama la atención de que la ofrenda de los corintios producía acciones de gracias. Acciones de gracia. Dice en versículo 11, para que estéis enriquecidos en todos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. ¿Vale? Cristocéntrico. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis en el Evangelio de Cristo. En versículo 15 al final. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo está hablando del Evangelio. Evangelio. Cuando como una congregación ayudamos a otros por medio de nuestras ofrendas, produce gratitud a Dios. Glorifican a Dios. Por ejemplo, otra vez las becas en los campamentos que he mencionado, ¿no? Da gloria a Dios, ¿no? Y alegría, y acciones de gratitud.
Cada persona que ha recibido de la iglesia ha expresado su gratitud en acciones de gracias a Dios. Cuando damos generosamente, aseguramos nuestra felicidad. Cuando ofrendamos a la iglesia, expresamos nuestra confianza en el poder de Dios para salvación para aquel que cree. Es maravilloso que tanta teología práctica fluye de nuestra ofrenda cuando damos lo que hemos recibido de Dios. Cuanto más generosos somos hacia los hermanos, más gloria recibe Dios, porque todo lo que tenemos hemos recibido de Él. Dios es glorificado en nuestro dar, porque confiamos en Él. Y glorificamos a Dios en dar, porque otras personas ven la grandeza de su gracia y la gloria a Él. Hermanos, que busquemos nuestra mayor felicidad en servir los unos a los otros según la gracia que hemos recibido de Cristo, como una congregación y como individuo. Que Dios sea glorificado por la obediencia que profesamos al Evangelio de Cristo y por nuestra liberalidad a contribuir a los hermanos por medio de nuestra ofrenda. Y terminamos lo que dice Pablo. Gracias a Dios por su don inefable, el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.